hace un tiempo del famoso escritor Philip Yancey. Philip Yancey es un escritor muy prolijo que ha escrito varios libros, y entre esos escribió un libro llamado Gracia Divina versus Condena Humana. Gracia Divina versus Condena Humana. Y él cuenta en algunas entrevistas que cuando estaba escribiendo este libro hizo preguntas a algunas personas. Por ejemplo, cuando viajaba en el avión, le gusta conversar con su compañero de viaje, y él les dice: señores, le hace la pregunta a cualquiera, le dice: ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? ¿Cuál es la frase que se te viene a la mente? ¿O qué es lo primero que se viene a tu mente cuando escuchas la palabra cristiano evangélico? Y la gente, la mayoría, hablaba de un prefijo en sus declaraciones, un prefijo, el anti-aborto, anti-homosexualismo, anti-pornografía, todo anti. Es decir, el cristiano evangélico, según lo que comentaba la gente común y corriente, se caracterizaba o era conocido por ser anti todo. Es decir, reconocido por lo que nos oponemos. Curiosamente, no fue la característica distintiva que Cristo quería para sus seguidores. Si tú y yo somos cristianos, Él no quiere que seamos conocidos por ser los que nos oponemos a algo, sino ser conocidos por lo que proponemos y porque expresamos y somos embajadores de un amor incondicional, de un amor sin condición. Se llama gracia divina. La gracia de Dios, su aceptación sin condición. El que Él nos ame sin poner un pero. Te ama tal cual eres. Me van a perdonar la alergia. Él te ama tal cual eres. Él te ama y no te quiere dejar como estás. Él te quiere cambiar, Él te quiere llevar a una nueva naturaleza. Ahora, tienes que pensar en lo siguiente. Si Dios quiere que seamos conocidos por la gracia y no por la condena, entonces tenemos que trabajar en quitar de nosotros una vida de juzgar a otros, una vida de crítica, y empezar a cultivar el amor. Por eso vamos a hablar esta tarde, y le hemos puesto este mensaje: la desaparición de la gracia. Curiosamente, en vez de ser conocidos por personas que amamos incondicionalmente, somos conocidos por personas que condenamos a otros. Somos conocidos por personas que incluso odiamos al que piensa distinto a nosotros o al que no comparte nuestros valores. No es lo distintivo de Cristo Jesús. Sin ir más lejos, este mismo escritor que yo te hablo le llamó mucho la atención, y de ahí nació su libro, que encontró a una mujer cuya profesión era de las más antiguas, era una prostituta. Y no solo eso, sino que ella tomaba a su hija menor de edad y la obligaba también a prostituirse para conseguir más dinero. Philip Yancey conoció de cerca a esta mujer, y obviamente al ver su decadencia moral, su decadencia espiritual, le dijo: ¿sabes? Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas buscar el perdón y la gracia de Jesucristo. Y tú necesitas urgentemente acercarte a una iglesia. Él relata en su libro que cuando escuchó eso, esta mujer inmediatamente le responde: ¿una iglesia? Olvídelo. El último lugar en el mundo en el que yo pensaría ir sería la iglesia cristiana. Olvídelo, ahí me van a condenar, no me van a recibir, apenas sepan de mi vida, seré rechazada. Y Philip Yancey dijo: qué increíble cómo hemos cambiado. ¿Se acuerdan cómo era Jesús? El amigo de pecadores, el que se juntaba con borrachos. El mismo Jesús, la gente de peor clase, o de la clase más repudiable, podríamos decir, en los cánones morales, era la que más se sentía atraída hacia Cristo. Por alguna razón, la iglesia dejó de ser eso, y ahora la iglesia repele a la gente en vez de ser una fuente de perdón y de gracia. Por lo tanto, necesitamos empezar a trabajar esto y empezar a que de nuevo aparezca
la gracia de Jesús en la iglesia. Mira lo que dice Santiago 4 del 11 al 2. Te recuerdo que este es un pasaje que está en el libro que hemos venido estudiando todo este tiempo de pandemia, el libro de Santiago. Y dice así en Santiago 4, 11 y 12. Dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley de Dios y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hoy vamos a plantearnos 3 preguntas y vamos a ver cómo la palabra de Dios, la Biblia, nos va a responder estas 3 preguntas. La primera es: ¿por qué juzgamos tan rápido a los demás? La segunda: ¿por qué no debo juzgar a los demás? Y la tercera: ¿qué debo recordar para no juzgar a la gente? Vamos a ver la primera pregunta rápidamente. ¿Por qué juzgamos tan rápido a los demás? ¿Por qué somos tan rápidos para juzgar? ¿Por qué somos tan rápidos para lanzar la primera piedra? ¿Por qué tenemos esa tendencia a condenar, a juzgar? ¿Por qué somos tan rápidos para hacer eso? ¿Te has dado cuenta lo rápido que somos para juzgar? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. De hecho, en el versículo que leímos, en los 2 versículos, está la respuesta. Primero, anota en donde estés anotando, en tu mano por último, pero anota por favor esto. Lo primero que nos hace ser tan buenos y tan rápidos para juzgar es la culpa. Mira la nota que va a salir aquí abajo. Dice: culpa. Queremos justificar nuestros propios errores. Queremos justificar nuestros propios errores. Esto es desde el principio. Adán, ¿te acuerdas de Adán? Desde el Génesis, el ser humano ha venido haciendo estas 2 estrategias. Primero se excusa y luego acusa. Adán se excusó del pecado que cometió echando la culpa a Eva. Y luego acusó a Eva de ser la culpable del error que él había cometido. Desde el principio que venimos utilizando la misma técnica por nuestra culpa. ¿Por qué juzgamos a los demás? Es porque intentamos justificar nuestros propios errores. Intentamos justificarnos a nosotros mismos porque es más fácil mirar hacia el lado y acusar al otro que mirar nuestras propias faltas. Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 3 dice: ¿acaso crees que cuando tú, un simple humano, juzgas a los demás, al acusarlo de algo, distraes a Dios de ver todas tus malas acciones y evitarás que te juzgue? Criticamos y acusamos para ocultar nuestros propios errores. El primer causante de que seamos tan rápidos para lanzar la piedra y para juzgar es por nuestra propia culpa. La segunda razón que la Biblia dice por qué somos tan rápidos para acusar a los demás es el orgullo. Orgullo, queremos sentirnos superiores a los demás, queremos sentirnos superiores a los demás. Si tratas de levantarte a ti mismo, humillando a los demás, es porque tienes un problema de seguridad, tienes un problema de orgullo. Criticamos y condenamos a nuestro prójimo porque nuestro corazón se llena de orgullo y queremos sobresalir. Porque sentimos que los demás nos comparan, entonces nos dedicamos a juzgar y a criticar al de al lado para sobresalir nosotros. Dios dice que eso está mal. Incluso en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job, Dios reprendió a los amigos de Job y Job también identificó este pecado porque se dio cuenta que simplemente los amigos querían lucirse a costa de su sufrimiento. Job, en el capítulo 19, versículo 5 dice: intentan lucir mejor que yo usando mi desgracia como argumento en mi contra. Uno de los peores orgullos que tú y yo podemos utilizar
es el orgullo religioso. El orgullo religioso nos lleva a juzgar y a condenar a los demás. Cuando nos sentimos moralmente superiores que el resto, como si nosotros no tuviésemos errores, como si nosotros fuésemos inmaculados. Y entonces viene el orgullo religioso, el fariseísmo, y comenzamos entonces desde arriba a condenar al resto y comenzamos a jugar a ser Dios, porque Dios es el único que puede condenar. Tú y yo no lo podemos hacer, pero nos encanta jugar a ser Dios. A ver, vamos mirando hacia el lado, quién está peor que yo, de quién yo soy mejor, y por lo tanto me da el poder y el orgullo de juzgar. Son las dos razones, son los dos motivos por los cuales tú y yo tendemos a juzgar a los demás, porque hay culpa y porque hay orgullo. Esa es la respuesta a la primera pregunta: ¿por qué tan rápido nos ponemos a juzgar a los demás? Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿por qué no debo juzgar a los demás? ¿Por qué no debo juzgar a los demás? Número 1, juzgar a los demás es contrario al amor. Juzgar a los demás es contrario al amor. Si yo juzgo a una persona, estoy haciendo todo lo contrario a amar a esa persona. Si yo le digo a una persona te amo y a la misma vez la juzgo, estoy haciendo todo lo contrario, estoy siendo incongruente con mis palabras. Mira lo que dice Santiago 2:8. Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. A esto Santiago le llama la ley real, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar a una persona y a la vez estarla juzgando. Recuerda siempre esto. Mira lo que dice más abajito en Santiago 4:11. Escucha. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. ¿A qué ley se está refiriendo este versículo? A la que te dije un poquito más arriba. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú violas esta ley, estás violando la ley, una de las más importantes, diría yo, porque la primera es amar a tu Dios y la segunda ley más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Conozco a varias personas que a veces creen que tienen el don del juzgar. Pastor, yo tengo el don de juzgar. ¿A quién critico? Hermano mío, amigo mío, déjame decirte, si tienes ese don, si crees que tienes ese don, entiérralo a 1000 metros de profundidad. Ese don no te sirve para nada, porque tal cual como tú juzgas a esa persona, serás juzgado en el gran tribunal de Dios y te va a faltar amor, te falta amor. Número 2, ¿por qué no debo juzgar a los demás? Porque juzgar a los demás es el trabajo de Dios, no es el mío. Juzgar a los demás es el trabajo de Dios, no es mi trabajo. No juguemos a ser Dios. No somos Dios, no podemos juzgar, no somos superiores a nadie. No nos creamos superiores a nadie, no podemos juzgar a ninguna persona, porque no somos mejor que nadie. Escucha lo que dice Santiago 4:12. No hay más que un solo legislador y un juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien? No soy nada para juzgar a otra persona. No soy mejor que otra persona. Y te voy a dar la esencia de todo este mensaje. Cada vez que juzgo a alguien, estoy jugando a ser Dios. Cada vez que yo juzgo a alguien, juego a ser Dios. No juguemos a ser Dios. No nos conviene a ninguno. Mira lo que dice Pablo en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para hacerlo. Si yo te veo y te llego a juzgar,
Dios me va a decir, a ver, Gina, para. Él es mi siervo, no es tu siervo. Tú no eres quien para juzgarlo. Yo lo juzgaré, no tú. Así que tengan mucho ojo antes de juzgar, antes de criticar a una persona. Y número 3, ¿por qué no debo juzgar a los demás? Porque juzgar a los demás no es una acción cristiana. Juzgar a los demás no es una acción cristiana. Esto, si tú te crees cristiano es parecerte día a día más como a Cristo. Y esto te aseguro que no es un don de Dios. Andar criticando, juzgando, no es un don de Dios. Así que si quieres ser más como Cristo, si quieres parecerte día a día más a Cristo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Fácil, deja de criticar y empieza a mostrarle a las personas cómo es Dios. Mira lo que dice en Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo por su culpabilidad, sino para salvar al mundo a través de Él. Deja de criticar y ayuda a la gente a acercarse más a Dios, a enamorarse más de Dios, a conocer más a Cristo. Si quieres realmente ser un cristiano, no critiques, no juzgues. Enséñale a otras personas quién es realmente Dios. Enséñale cómo tú te enamoraste de Cristo, cómo lo conociste. Y lo más importante que yo siempre he dicho, tus actos, lo que tú hagas, hablarán mucho más de lo que tú puedas decir. Tus actos hablarán mucho más a una persona que no es cristiana de Dios. El diablo es el acusador de los cristianos. El diablo anda buscando a quién acusar. El diablo anda viendo en qué te equivocas. El diablo es la fuente de la acusación condenatoria. El diablo es la fuente de la acusación condenatoria. Y el que está en Jesús, no hay condenación para los que estamos en Jesús. Así que ¿quiénes somos nosotros para andar condenando? No le hagamos la pega más fácil al diablo. Si tú andas acusando, si tú andas juzgando, criticando, estás haciendo la pega del diablo. No seas un ayudador del diablo, sea un ayudador de Dios. Ayuda a compartir, a conocer más a Cristo. Así que, como resumen, número 1, ¿por qué no debo juzgar a los demás? Porque es contrario al amor, porque es trabajo de Dios, no es el mío, y porque no es una acción cristiana. Muy bien, entonces ya sabemos por qué somos tan rápidos para juzgar a otros. También ya sabemos por qué no debemos juzgar. Mi esposa te acaba de decir las 3 razones fundamentales por qué no debemos juzgar. Entonces, entremos a lo que tenemos que poner ahora también mucha atención. Esta pregunta es importante. ¿Cómo puedo aprender a ser menos crítico? ¿Cómo puedo aprender a ser menos crítico? Aprendemos recordando verdades. Y hay 7 verdades que quiero pasar rápidamente, que tú y yo podemos empezar a hacer para recordar lo que nos va a ayudar a ser menos crítico. Lo primero que debemos recordar es recordando que no soy el estándar. Recordando que no soy el estándar. ¿A qué me refiero con estándar? Es como la norma a seguir. El estándar, la norma. ¿Eres tú el estándar? ¿Eres tú a lo que los demás deben aspirar a llegar a ser? Yo no soy el estándar. Sabes que por un lado eso me hace sentir tranquilo. El otro día hablábamos de la reputación, ¿te acuerdas? Bueno, una de las reputaciones que tenemos que tener mucho cuidado es de que no nos reconozcan por ser personas criticonas, por ser personas que juzgan a los demás. Y para lograrlo, lo primero que debes recordar es que tú no eres el estándar. Yo no soy el estándar. Yo no soy la norma a seguir, porque tengo un cerro de defectos. Por lo tanto, no esperaría que los demás quisieran verme a mí como el estándar. Y cuando entonces yo voy a criticar a alguien, inmediatamente recuerda, no soy el estándar. Yo no soy el estándar. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 12, nunca deberíamos atrevernos a catalogarnos o a compararnos como aquellos que se evalúan a sí mismos tan alto. Qué tontos son. Se inventan sus propios estándares para evaluarse y luego se juzgan a sí mismos
por sus propios estándares. Yo no soy el estándar, tú no eres el estándar. Es lo primero que debemos recordar para empezar a ser menos críticos, menos juzgadores. Número 2, recordando que no conozco todos los hechos. Recordando que no conozco todos los hechos. Proverbios, el capítulo 18, el versículo 13 dice: es vergonzoso y necio decidir antes de conocer los hechos. Es vergonzoso y necio decidir antes de conocer los hechos. ¿Qué son los hechos? Son las cosas que ocurrieron. ¿Te has fijado que a veces llegamos y juzgamos a una persona sin escucharla? No podemos llegar y botar el mazo y que suene el juicio sin antes haber escuchado todas las partes. Siempre yo le digo a mis cercanos: ojo, tenemos 2 oídos y una boca. Dios fue sabio, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Tú necesitas escuchar a la otra parte, no llegues y juzgues. No porque escuchaste una parte te vas a hacer un juicio completo. Espera oír a todas las partes, escucha. Y cuando vayas a juzgar, acuérdate, no conoces todos los hechos, no eres Dios. Por lo tanto, no sabes todas las cosas que han ocurrido. En Juan, capítulo 7, versículo 24, dice: dejen de juzgar por las apariencias. Dejen de juzgar por las apariencias. No podemos estar juzgando a todo el mundo porque no conocemos los hechos. Así que lo primero que recuerdo para no juzgar es que yo no soy el estándar. Lo segundo que debo recordar es que no conozco todos los hechos para llegar y juzgar. Así que estas cosas, si tú las vas recordando, te van ayudando a ser menos crítico. Número 3, recordando que no conozco las intenciones de los demás. Recordando que no conozco las intenciones de los demás. ¿O acaso tú conoces todas las intenciones? Sería genial saber las intenciones de los demás, pero no las conocemos. Así que 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 11, 1 Corintios 2:11 dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. No conocemos las intenciones, no podemos llegar y juzgar. A veces juzgamos a una persona sin saber que esa persona tenía otras intenciones y todo salió mal simplemente. Y no se dieron sus reales intenciones, que eran buenas. Y pareció haber hecho algo mal, cuando sus intenciones era hacer el bien. Cuando tú y yo vayamos a juzgar, recordemos que no conocemos todas las intenciones. La Biblia dice en 1 Corintios 4:5: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. No juzguen nada antes de tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo en que Cristo venga por nosotros y tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí se van a saber todas las intenciones. Ahí se va recién a saber si esa persona que queríamos juzgar realmente tenía intenciones equivocadas o eran intenciones buenas. No lo sabemos ahora y nunca lo sabremos hasta que llegue el día del juicio. Cuando llegue el tiempo sabremos las intenciones. ¿Y qué pasa ahora? No las sabemos, no podemos juzgar. Número 4, recordando que tengo puntos ciegos donde no puedo ver. Recordando que tengo puntos ciegos donde no puedo ver. En algún mensaje te comenté sobre los puntos ciegos. Le llamamos puntos ciegos a aquellos errores que están en nosotros, pero que no somos capaces de identificarlos. Aquellos errores, aquellos pecados que están en nosotros, pero no los podemos identificar. Esos son los puntos ciegos. Perdón, nuevamente. Mateo 7, del 3 al 5 dice lo siguiente. Jesús dijo esto: ¿por qué te preocupa tanto la paja en el ojo ajeno cuando tienes un enorme tronco en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir, déjame sacarte esa paja? En vez de eso, júzgate a ti mismo y primero quita el tronco de tu ojo para poder ver claramente y ayudar a los demás. Qué curioso este versículo, como lo dijo Jesús. Así como estás mirando la astilla en el ojo de tu hermano y en tu ojo hay un tronco.
Puede parecer familiar este versículo, sin embargo el Sermón del Monte, cuando parte de esto dijo Jesús, aquí hay un chiste. Los hebreos, la forma de decir chistes era con exageraciones. ¿Se acuerdan cuando dice cuelan al mosquito y dejan entrar al camello? Esas exageraciones, en ese momento la gente tiene que haber estado muerta de la risa, es muy probable, y dicen los expertos que en ese momento del sermón todos se pusieron a reír. Era una broma, era un chiste de Jesús hablando fuertemente para que lo entendieran, de que juzgar a los demás era tan ridículo como hablarle a una persona de que quitara una astilla cuando tú en tu ojo tenías un tronco. Era una exageración. Pero es curioso esto, utiliza la misma lógica, astilla, madera. Este es lo divertido. Ojo con esto, porque si no lo sabes y otra persona sí lo sabe, vas a pasar una tremenda vergüenza. Tendemos a criticar a otros, o tendremos a criticar de otros lo que nos molesta de nosotros mismos. Tendemos a ver el error en otros, el mismo error que nos molesta de nosotros mismos. Cuando tú veas a una persona criticando fuerte contra algo, esa persona tiene un problema con eso que está criticando. Por eso que lo hace. Cada vez que tú veas a un predicador siendo tan enérgico para juzgar algo, quizás esa persona oculta algo contra lo que está criticando. Esta es la paradoja. Tendemos a ver en otros lo que nos molesta de nosotros mismos. Así que ojo, porque tú tienes puntos ciegos. ¿Cuáles son los puntos ciegos? Insisto, tus errores que no eres capaz de ver, pero los demás sí lo ven. Los demás sí lo ven. Por lo tanto, debes tener y debes acordarte de que cuando vas a criticar a alguien, tengo puntos ciegos. Yo también tengo errores y quizás tengo los mismos errores que esa persona y peor. Por lo tanto, y no critico. ¿Te das cuenta? Hay que ir recordando estas cosas. Primera de Corintios 11:31 dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos de la manera correcta, Dios no nos juzgaría. Por favor, amigo mío, recuerda tus puntos ciegos. Hay cosas que los demás ven en ti que están mal, pero tú no logras verlas. Todos nosotros tenemos puntos ciegos, por lo tanto no lleguemos y critiquemos, no lleguemos y juzguemos a los demás, porque quizás eso que estamos juzgando, nosotros mismos tenemos ese mismo problema. ¡Auch! Número 5. Recordando escuchar primero. Juan 7:51 dice, esto lo habló Nicodemo, cuando estaban acusando a Jesús. Dijo, según la ley de Dios no podemos juzgar a las personas antes de escucharla y averiguar lo que han hecho. No podemos juzgar a las personas sin antes escucharlas. Tenemos que escuchar, tenemos 2 oídos y una boca. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Aprendamos a escuchar a las personas. Aprendemos a escuchar cuando estamos, es inevitable que en algún momento de la vida estamos en un conflicto donde somos la parte del medio y hay conflicto entre 2 bandos o entre 2 personas y te toca mediar. Eso es inevitable. Antes de hacer un juicio o tomar una decisión, Dios dice, escucha ambas partes. Escucha ambas partes. No te quedes con uno solo. Generalmente es típico esto, pero el primero que te habla es del primero que te vas a hacer la impresión y vas a emitir un juicio sin haber escuchado a la otra persona. No debemos hacer así, debemos escuchar ambas partes. 6. Ya vamos terminando. Recordando que seré juzgado de acuerdo con el estándar que use. ¡Wow! Debo recordar que la misma regla que voy a utilizar para medir a otro, esa misma medida lo van a hacer conmigo. No conviene juzgar. No conviene. Si yo voy a pedirle algo, esperar algo de alguien y lo voy a criticar y lo voy a juzgar porque no llegó a cierto estándar, ese mismo estándar lo van a ocupar
contigo, conmigo. La Biblia dice Mateo 7, 1 al 2. Jesús dijo: no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque si les juzgara de la misma manera que ustedes juzgan a los demás, con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Luego en Romanos también nos recuerda y dice: tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos. Así que dejen de estar criticando. Si le vas a exigir a alguien y lo vas a criticar por no llegar a los 100 km por hora, la gente también va a esperar que tú llegues a los 100 km por hora. Con la misma norma que tú midas, con esa norma te van a medir a ti. Y número 7 y final, recordando cómo Dios me ha manifestado su gracia. Su gracia. Efesios 2:8 dice: es por la gracia inmerecida que eres salvo y librado del juicio por tu fe. Y esta salvación no es por tu propio esfuerzo. Es un regalo de Dios para ti. Debes aceptar su gracia. Debes enfocarte en la gracia de Dios que ha tenido contigo. Cuando vas a levantar el dedo y vas a apuntar a alguien, recuerda que hay 3 dedos también apuntándote a ti. Y aparte recuerda que Cristo te ha perdonado a ti también muchas veces. No llegues y critiques, no llegues y juzgues. Eso duele en otras personas. Es mejor que recuerdes también que Dios a ti te ha perdonado. Y que también vas a volver a equivocarte. Y Dios te va a volver a perdonar si vuelves a Él. Debes entender esto. La gracia de Dios no es por nuestros esfuerzos. No es porque lo merezcamos. Y qué bueno que sea así. El día de mañana, cuando estemos delante de Dios, nadie podrá decir: estoy aquí por algún mérito. Sí, yo fui cristiano tantos años y por eso me gané el cielo. Sí, la verdad es que yo leía la Biblia, ofrendaba, hasta daba los diezmos y por eso estoy acá. No, absolutamente nadie delante de Dios podrá jactarse de nada. Ni nuestros mejores esfuerzos servirán para algo. Solo el mérito de Cristo, su sacrificio por nosotros, nos permite entrar a una vida eterna. Si tú crees en Jesús, si tú te rindes a Él, tienes la gracia de Dios para tu vida. Y ya no hay más condenación. Y puedes tener tu acceso a la eternidad. No porque compraste algo, no porque lo pagaste, no porque tuviste que hacer un esfuerzo y fuiste bueno. Solo la gracia de Jesús nos da acceso a la eternidad. Y eso es motivo para vivir una vida agradecidos. ¿Tienes la gracia de Dios? ¿Has conocido la gracia de Jesús en tu vida? Solo cree y recibirás su perdón, su gracia inmerecida. Y entre otras cosas, te será más fácil no andar criticando por la vida, no andar juzgando a los demás. Te será mucho más fácil porque entonces conocerás un amor increíble que todo lo supera, que todo lo perdona. Es tiempo de volver a Cristo y ser y sentir sus brazos de amor, su gracia inmerecida, su amor que nos persigue, su amor que nunca se cansa de ti, la gracia de Dios para nosotros. Como lo dijo el apóstol Pablo: soy lo que soy por la gracia de Dios. La gracia de Dios es poder para cambiar. El amor de Jesucristo es poder para transformar nuestras vidas. Si tú me estás escuchando y no tienes la seguridad de tener a Jesús en tu corazón, yo te invito a orar en este momento y a decir: Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Lo puedes decir con tus propias palabras, no es necesario que te enseñe a decirlo. Lo puedes decir de tu voluntad. Puedes no entender todos los alcances de esa decisión, pero lo puedes hacer hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. Oh, gracias Dios por tu gracia inmerecida. Señor, estamos en un tiempo donde va desapareciendo poco a poco la gracia y va apareciendo la condena humana. La iglesia nos vamos transformando en personas conocidas porque nos oponemos a todo.
en vez de ser personas conocidas por las cosas que sí proponemos. Señor, ayúdanos a reflejar tu amor y tu gracia a los demás, que en nosotros se encuentren confianza, alivio, aceptación. Ayúdanos como cristianos a ser personas que no anden juzgando por el mundo, sino amando al mundo, abrazando a aquel que no tiene de ti. Señor, oramos también por todos quienes nos escuchan y que no tengan la seguridad de que tú habitas en ellos. Te pedimos, Dios, que tú entres en su corazón, los convenzas y los hagas entender que no hay nada más maravilloso que la gracia tuya para nuestras vidas. Dios, nos comprometemos a ir recordando estas verdades y a entender de que no nos llamaste a ser jueces y que no debemos andar jugando a ser Dios, sino que debemos perdonar, amar y aceptar. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias por este mensaje y creemos que será de bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.